sweet bonny boat, like a bird on wing, o'er the sailor. Comunicar con los densos y empezar a trabajar desde ahí sobre la construcción del sistema, ¿sí? Antes se sabía muy bien que la civilización era la extensión física del espíritu, ¿sí? Porque la interrelación entre los seres es la misma que las neuronas. Sabíamos que dentro de 1200 años o 1000 años, la civilización iba a olvidar el pasado. Íbamos a cambiar nuestra perspectiva de la realidad y las cosas iban a modificarse y nos íbamos a olvidar de quiénes éramos. Cuando supimos esto, muchos de nosotros preguntamos a los Inna, acá se conocen como los sirianos, nuestros padres cívicos, qué teníamos que hacer, dónde podíamos seguir con esto. Entonces ellos dijeron, no es dónde solamente, es cuándo. Teniendo en cuenta las líneas de tiempo-espacio, lo que hay que hacer es observar siempre lo opuesto. Así como Virgo en Piscis, Leo en Acuario, también la geografía y el tiempo tienen su espejo. Por lo tanto se dijo que si en la era de Virgo y Leo el canal de la información iba de sur a norte, ¿sí?, a través del río Nilo, lo que había que buscar en el nuevo tiempo era nacer a orillas de un río que fuera igual que el Nilo, pero que su curso fuera al revés. Es decir, que fuera de norte a sur. Y ese curso y ese río que cumple con los mismos requisitos que exactamente el río Nilo es el río Paraná, ¿sí? Es el único río del mundo que también nace en lagos en Brasil, así como allá nace en Uganda, baja un río hacia una gran cascada, cae una gran cascada, las cataratas de Victoria en África y acá las cataratas de Iguazú, cruza por un largo valle fértil, ¿sí?, a lo largo de todo el valle, con montañas en África al este, aquí al oeste, ¿sí?, que son desde las sierras de Punilla hasta las sierras de San Luis, y que termina en un delta que sale hacia el mar, ¿sí? Entonces, exactamente el mismo río al revés con nosotros, ¿sí? Lo cual hace que hoy estemos todos un poco esquizofrénicos, ¿no? Porque de repente empiezo a escuchar otras dimensiones, a sentir otras cosas, a abrir mi percepción del tiempo, del espacio, empiezo a cambiar mi percepción. Cuando empiezo a recibir esta información, me doy cuenta de que todo empieza a florecer y a abrirse a otra nueva posibilidad. Pero si nosotros en la materia seguimos estancados en el mismo patrón de creencia, entonces no podemos alinearnos correctamente con esa frecuencia y recibir la información adecuada. Futuro, por lo tanto el universo primero crea futuro, no crea pasado. ¿Sí? Entonces el universo es solo futuro. El ser universal solo piensa en proyección del futuro en todas las direcciones posibles, ¿sí? Cuando di un paso, decidí vivir un presente. Ese presente es una de las tantas proyecciones que tuve, ¿sí? Entonces esto es presente. Y entonces en el presente digo, para poder entenderme mejor a mí, necesito herramientas. Entonces voy a crear esto, esto, esto y esto. Y ahí avanzo, y a esas herramientas les llamo pasado. El pasado son todas las herramientas que me ayudan a entender el camino que elegí. Son como las experiencias que hemos tenido. Exacto, y que nos todas las ayudan. experiencias. Claro. Pero para el universo no son experiencias que he tenido, son experiencias que voy a tener, Claro. que yo le voy a llamar pasado, ¿sí? Entonces cuando llego al pasado y agarro todas las experiencias, digo, ya entendí, viví, experimenté todo esto y ahora lo tengo que integrar, ¿sí?, para que se transforme en sabiduría. Y esa sabiduría que tengo que integrar, solo la puedo integrar en el presente. Entonces tengo que darme vuelta en el camino y mirar hacia el presente de nuevo. Y digo, ¿cómo llego al presente? Y tengo que integrar las herramientas. Y ahí estamos ahora. Nosotros estamos viviendo el pasado ahora mismo. No es el presente, por más que parezca muy presente. No es presente, es pasado.
Porque si no, no estaríamos todos haciendo terapia para soltar a los papis. Es verdad. Sí. Básicamente la razón por la cual vamos a terapias, hacemos biodecodificación, hacemos árbol genealógico, todo eso es porque estamos en el pasado. ¿Sí? Claro. Estamos viviendo el pasado, porque este cuerpo es el resultado del pasado, no es el resultado del presente. Básicamente así era como distinguían la información del ser. Entonces, una de las conciencias que se tenía en el pasado sobre el tiempo y espacio no tenía nada que ver con lo que nosotros hoy estamos crucificados. Básicamente así era como distinguían la información del ser. Entonces, una de las conciencias que se tenía en el pasado sobre el tiempo y espacio no tenía nada que ver con lo que nosotros hoy estamos crucificados. La creación de la mente cósmica. Esas interrelaciones de tiempo-espacio no eran más que perspectivas de las diferentes dimensiones observando diferentes vibraciones. Un único ser mirándose a sí mismo en diferentes vibraciones, lo cual da diferentes lugares y diferentes tiempos. Básicamente es eso. No existe absolutamente nada más que una única mente viviéndose en diferentes espacios y tiempos. Teniendo en cuenta esta visión, cuando en la antigüedad se entendía que el ser era uno solo que se observaba y se vivía en diferentes sintonías, lo que se hablaba como tiempo y espacio no era algo externo al ser, sino algo muy interno, que era la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Lo que hago es el espacio, lo que pienso y siento es el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hacían esto, los antiguos hablaban de un símbolo fundamental que decía: hay 4 días en el año en que todos los humanos tenemos que estar alineados y conscientes en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esos 4 días se llaman equinoccios y solsticios, ¿sí? Entonces, todos los seres conscientes tenían un símbolo que era el círculo con la cruz en el centro. Lo habrán visto muchas veces, ¿sí? Y otro círculo en el centro también. El círculo, 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 cruz. Eso representaba mente, alma, cuerpo, solsticios y equinoccios. Coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Que son serviciales, pero que tienen una idea idílica de lo que es el paraíso terrenal y que les gustaría que todos seamos felices, estemos saltando en una ronda, ¿no? Pero para hacer eso hay que sufrir mucho. Porque cada vez que no me sale, me pego, sufro, me duele, ¿sí? Entonces, venimos de 2500 años de voy a ir al paraíso, voy a ir al paraíso. ¿Sí? Básicamente es el resumen. Entonces, esa idea de tengo que sufrir para llegar al paraíso fueron solamente 2400 años en la historia, no es de antes, es solamente de la era de Piscis. Pero ahora entramos en la era de Acuario. Como entramos en la era de Acuario, a los acuarianos como que, les voy a decir una mala palabra, chupo un poco un huevo. Esto de sufrir, ¿sí? Claro. Y da igual, o sea, si querés sufrir, si querés llorar, da igual, ¿sí? Nosotros vamos a hacer lo que se nos antoje, hay que modernizarse, hay que actualizarse. Y bueno, nos comunicamos por las redes, cosa de no tener contacto físico, si es posible, ¿sí? Para no tener que sufrir más de lo necesario. Entonces, la era de Acuario lo que nos trae es innovación constante, nos trae adaptación del individuo y el ser, ¿sí? Pero con una transformación vertiginosa en la cual la clave es las redes y la tecnología. Por eso mismo, los próximos 2400 años va a ser una era totalmente tecnológica y de redes, basada en el ser y el individuo. Entonces ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de esto? Que debido a esta comparación, lo que tenemos que entender es que se vuelve a conectar la red. Ya otra vez tenemos la red, pero tenemos una red sin conciencia. Nos volvimos a conectar y nos falta transformar la frecuencia. La conciencia, perdón. La conciencia básicamente se mueve por ondas de frecuencia, ¿sí? Todo en el universo son ondas de frecuencia. Desde el principio todo fue Om.
Por lo tanto, toda onda de frecuencia fue creando diferentes niveles de conocerse a sí mismo. Cada canto, cada sonido, cada onda vibracional fue creando diferentes dimensiones de quién soy y cómo observo el universo. Entonces, diferentes ondas de frecuencia crean diferentes sintonías en las cuales la realidad se va a proyectar. ¿Cuál es nuestro tema en la era de Acuario? Que la era de Acuario inevitablemente va a ser una era tecnológica, pero si nosotros no resintonizamos la frecuencia y equilibramos la frecuencia con las ondas anteriores, entonces seguimos escuchando la distorsión de los últimos 10.000 años, en que teníamos miedo, dolor, angustia, creíamos que hay un paraíso fuera de la tierra y todo ese tipo de cosas. Esto es que tenemos diferentes diales, ¿sí?, en una radio de la conciencia, y nosotros tenemos herramientas que ya están a la altura de la mente, pero seguimos escuchando la sintonía que está a la altura del chakra base. ¿Sí? Por eso yo siempre lo pongo como ejemplo de, tenemos las mejores redes y la tecnología y el acceso a toda la información, pero se escucha reggaetón. Básicamente es el reflejo, es el reflejo de que tenemos todo servido para hacer una conciencia universal planetaria, pero seguimos escuchando acá. ¿Sí? No está mal eso. La razón por la cual escuchamos acá es porque cambiamos las formas, pero no cambiamos la frecuencia. ¿Sí? Entonces hay que resintonizar la frecuencia. ¿Qué frecuencia? No significa volver a la anterior, pero sí entender todas las ondas de frecuencia para resintonizar la red otra vez. People, like a bird.